Las segundas tablas y el nuevo pacto. La sección de las Escrituras que comprende estudiar esta semana habla de varios temas. Primero, el censo de los hijos de Israel y el pago de medio shekel. Segundo, la elaboración del aceite de unción y el incienso aromático. Tercero, el llamamiento de Bezalel y Aholiab para la construcción del tabernáculo de reunión. Cuarto, la importancia de laborar 6 días y reposar un día. Quinto, el rompimiento del pacto con la construcción del becerro de oro por parte de Israel y cómo Moisés logra con su intercesión el perdón de pecados para Israel. A la vez, cómo el pacto roto se renueva y es entregado otra vez las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ella. De toda esta temática, nos enfocaremos en el trabajo de intercesión que desarrolla Moisés, la renovación del pacto entre Dios e Israel y la instauración del nuevo pacto por Cristo Jesús. Tras Moisés subir al monte para recibir las tablas del pacto, Israel, movido por un grupo influyente de hombres, pide a Aarón construir para ellos dioses que vayan delante de ellos, es decir, que haya líderes visibles para guiarlos en lugar de Moisés. Pues en su razonamiento, Israel no sabía qué había pasado con Moisés en el monte, pues tardaba demasiado en descender y estar con el pueblo para guiarlos, como está registrado en Éxodo capítulo 32 en adelante. Tras este desespero, el pueblo junto con Aarón construyen un becerro de fundición del cual dicen: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, desechando así a Moisés y al Creador, quien los había liberado con mano portentosa. Al descender Moisés del monte, llegar al campamento, contemplar el descarrío y desenfreno de Israel, rompe las 2 tablas del pacto, como está registrado. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y se quebró y las quebró al pie del monte. Éxodo 32:19. En este contexto de rebelión contra Dios, Moisés dice al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Éxodo 32:30. En este dilema está registrado la súplica de Moisés a favor de Israel en Éxodo 32, verso 1 al 14, lo mismo en el capítulo 32, verso 31 al 32. Leamos. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado, para matarlos en el monte y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo cumpliré y yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora, oh Dios, su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ante este argumento, el Eterno afirma: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.
Éxodo 32-33. Por el contexto de la narrativa, sabemos que 3,000 hombres instigaron al pueblo y a Aarón a construir el becerro de oro para que sean sus dioses y que vayan delante de ellos. Es a este grupo de hombres que Dios hirió por su obra efectuada. Al seguir leyendo la narrativa, nos enteramos lo siguiente. Dios escucha la petición de Moisés y hace pacto otra vez con la nación de Israel. Veamos la petición de Moisés y la respuesta divina. Éxodo 34, 9 al 10. Moisés dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y Dios contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El clamor de Moisés a reflexionar en este texto que acabamos de leer es, lo primero, Dios sea quien acompaña a Israel a cumplir la instrucción dada en el Sinaí, porque ellos, por su dura cerviz, no pueden cumplir los términos del pacto. Segundo, que Dios perdone la iniquidad y el pecado del pueblo. Tercero, que Israel siga siendo la heredad de Dios. A este clamor, Dios escucha y perdona la rebelión e iniquidad de Israel y entra en pacto otra vez Dios con Israel. Mis amigos, de este evento aprendemos 4 aspectos fundamentales. Lo primero, cuando Israel hace para sí el becerro de oro, quebranta y rompe el pacto al cual había entrado con Dios. Pues ellos, al oír la propuesta del pacto, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Estas palabras de compromiso lo quebraron al pasar unos pocos días, evidenciando que son un pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo que está alejado de la espiritualidad y es dominado fácilmente por los deseos pecaminosos de su carne. Pero no así Moisés. Israel, al romper el pacto con su descendencia o con su desobediencia, otra vez lo digo, Israel, al romper el pacto con su desobediencia, no anula los mandamientos ni invalida la instrucción entregada por Dios en el Sinaí. Estas continúan perennes. ¿Cómo sabemos ello? Pues al ser renovado el pacto, en Éxodo 34, Israel otra vez entra en compromiso con Dios para vivir según la instrucción que había sido previamente entregada. Tercero, el pacto no son los mandamientos e instrucciones de Dios. Mis hermanos, el pacto es el compromiso al cual entra Dios con Israel para ellos obedecer la instrucción divina y ellos ser un pueblo especial, reino de sacerdotes y nación santa. Cuarto, debemos nosotros, al observar ello, ser y estar conscientes de las consecuencias de nuestros pecados. Moisés, en su labor de líder para Israel, no lo abandona en su pecado y rebelión. Escuche bien esto. Moisés, en su labor de líder para el pueblo de Israel, cuando ellos quebrantaron el pacto, no los abandona en su pecado y rebelión. Al contrario, lleva la carga del pueblo sobre sus hombros e intercede a favor del pueblo. Logra perdón de pecados y no solo ello, sino que también logra renovar el pacto entre Dios e Israel. Al seguir el relato de las Escrituras, descubrimos que Israel como nación no cumple los términos del pacto con Dios, pero aún dentro de este, había un remanente que vivía según la voluntad divina, como lo fue Moisés mismo, Josué
Daniel, Esdras, José, María, Juan, hijo de Zacarías, entre tantos otros. Pero como nación, en conjunto, ellos quebrantaron una y otra vez el pacto que hicieron con Dios, como está registrado por el profeta Jeremías, que dice: He aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, que el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, escuche bien, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mis amigos, aún en esta condición, Dios no desechó a Israel por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, y como dice las Escrituras, por amor de su nombre, para que su nombre no sea blasfemado entre las naciones. Mis amigos, Israel, a pesar de su rebelión y desobediencia, sigue siendo el pueblo de Dios, como está registrado en Isaías 48, 9 al 11 y Romanos 11, 29. Pero a pesar de ello, de su desobediencia, rebelión y quebrantar el pacto, gracias a un mediador, como en el caso de Éxodo 34, Israel puede entrar en comunión con Dios y encaminarse para cumplir el propósito de su llamamiento. Cientos años después, Dios, por medio de los profetas, anuncia que hará un pacto nuevo para dar solución a la infidelidad de Israel. Leamos los términos del pacto nuevo anunciado. Leamos Jeremías 31, verso 33, verso 31 al verso 33, y Ezequiel 36, verso 25 al 27. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que os tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, escuche bien, la escribiré en su corazón, oiga bien, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. De manera similar también está registrada la profecía del nuevo pacto en el libro de Ezequiel, que ya les cité previamente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Eterno, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mis amigos, este nuevo pacto, si leemos y meditamos muy bien en los textos que acabamos de leer, consiste en ayudar al pueblo a vivir según la instrucción divina. Israel pueda vivir los mandamientos desde el interior de su corazón como una obediencia voluntaria y no como una impuesta. Leamos una vez más, por favor, escuche los términos del nuevo pacto. Presta atención a los verbos que se mencionan en toda esta sección. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Queridos amigos, al meditar en los términos del nuevo pacto, aprendemos que todo esto es obra de Dios. En palabras sencillas, mis amigos, el Creador se encarga de capacitar al hombre desde su interior para así éste pueda vivir según la instrucción divina. Este nuevo pacto anunciado por los profetas es instituido por Cristo en la noche de Pascua, como está registrado en Mateo 26-28. De esta manera los mandamientos de Dios ya no estarían solamente en el exterior como el monte Sinaí entregados en las dos tablas de piedra, sino que ahora en el nuevo pacto las leyes, las instrucciones de Dios estarían en el interior de los hombres para que ellos puedan vivir según el propósito de su llamamiento. Cristo Jesús, con un compromiso igual al de Moisés, logra expiación de pecados para su pueblo y el establecimiento del nuevo pacto anunciado por los profetas Jeremías y Ezequiel anunciadas previamente, cumpliendo de esta manera las profecías mesiánicas predichas. Gracias a la obra de Cristo Jesús, Israel puede renovar el pacto quebrantado y vivir con Dios ahora bajo nuevos términos, es decir, el nuevo pacto que acabamos de leer hace un momento en Ezequiel y en Jeremías. Mis amigos, debemos ver esta hermosa realidad. Para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios por los méritos de Cristo Jesús, Cristo con su obra hace posible al hombre tener el Espíritu de Dios en su vida. No solo ello, sino Dios mismo da su ley en su mente y en su corazón para de esta manera el hombre pueda andar en sus estatutos, guarde sus preceptos y los ponga por obra, para de esta manera seguir encaminándose a cumplir el propósito de su llamamiento. Para finalizar esta enseñanza, hermano mío, que me escuches, observe su vida desde lo profundo de su corazón y sea sincero con usted mismo. ¿Ama la instrucción divina? ¿Se deleita en los mandamientos de Dios? ¿Tienes un corazón sensible a la voz de Dios? ¿Obedeces a Dios de manera sincera y no para la vista de los hombres? Si tu respuesta es afirmativa, entraste al nuevo pacto. Tienes al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como tu Dios, y su ley está en tu corazón. Ha sido quitado de ti el corazón de piedra, y en su lugar tienes un corazón de carne. ¡Qué dicha y maravilla! Es de esta experiencia del cual Pablo habla y dice que somos nueva criatura. Es como Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Mis amigos, todo es hecho nuevo gracias a la obra de Cristo Jesús. Leamos 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuche bien, toda esta obra proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mis hermanos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si todavía no experimenta a Dios de esta manera, está lejos de Dios. Y de seguro eres esclavo del pecado y estás en rebelión contra Dios. Solo tú sabes en lo profundo de tu ser la realidad de tu comunión con Dios. Si al meditar en Dios y su enseñanza, te das cuenta que requieres un cambio en tu ser para que logres amar a Dios y vivir según su instrucción, debes clamar a Él. Pues está escrito en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
confiesa tus pecados, clama a Él que perdone tu rebelión, que limpie tus iniquidades, quite de ti el corazón de piedra y Él te dé un corazón de carne. Ponga de su espíritu en ti, escriba en tu corazón y en tu mente su ley y seas parte de su pueblo. Si te acercas al Padre de esta manera, depositando tu fe en la obra de Cristo Jesús, Dios, escucha bien, Dios perdonará tu maldad y hará que entres al nuevo pacto. Puedes preguntarte, ¿cómo sabré que soy una nueva creación y formo ahora parte del pueblo de Dios? Y la respuesta es esta. Tendrás amor por los mandamientos de Dios y tu obediencia será continua. Te encaminarás a vivir la instrucción divina por iniciativa propia y no como algo impuesto, sino de un corazón voluntario. Eso debes hacer para entrar al nuevo pacto y recibir el perdón de pecados y ser reconciliado con tu Hacedor por medio de Cristo. Nosotros, como discípulos de Cristo, que ya experimentamos esta bendición, seamos siempre agradecidos a Dios por ello. También, con esta enseñanza, a ti, discípulo de Cristo, quiero recordarte que tenemos el legado de Cristo impregnado en nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, debemos servir como puente, como lo fue Moisés y Cristo, para que hombres se reconcilien con su Creador y se encaminen según el propósito de su llamamiento. Dios nos ayude en esta hermosa labor que tenemos sobre nosotros. Amén.